hablamos cercano, al cierre. Sí, no, yo no me muevo de porque eso. Es. Cada vez Claro. un par de minutos. ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo empieza el orden de hablar? César habla el primero. ¿Por qué? No, por saberlo. Por saberlo, no. Como queráis, si Vale. queréis os pongo primero. Pero es que no vais a hablar uno detrás de otro, ¿eh? Vamos a hacer una cosa diferente. ¿Recibiste un correo que te envié? Ostras, pues no lo he visto. Pues sí. Entonces ahora te voy a explicar. Va a ser una mesa invertida. No vais a hablar. Os voy a preguntar yo. Vale, no. Me parece bien. Me parece bien, no sé qué, pero bueno, es que no sé si lo habré recibido porque hemos estado fuera porque y te lo he enviado... llegué ayer. ¿Cuándo me lo mandaste? Pues antes de ayer. No, es que estaba fuera de España y la verdad que tuve problemas para... Adelante, Santiago. Buenas tardes. Vamos a empezar, si os parece, porque, como veis, esta será la mesa más numerosa que tengamos en este foro. No os asustéis, porque vamos a intentar hacerlo muy dinámico, ya veréis. Bueno, en primer lugar me presento, aunque muchos de vosotros ya me conocéis. Mi nombre es Mercedes Chacón y llevo la responsabilidad de la división o de la dirección de la formación profesional en Bankia. Todo un honor para alguien que se ha dedicado como yo toda la vida a la educación, tener esta posibilidad de poder llevar a término un proyecto que, como ayer os dijo nuestro presidente, quiere ser muy ambicioso, sobre todo en la capacidad de transformar y de ayudaros a transformar la realidad del sistema educativo en España y, sobre todo, de la formación profesional. Muy bien, como esta mesa es muy numerosa, como veis, repito, vamos a hacer lo que se llama ahora esa metodología de la mesa invertida. Es decir, vamos a tratar de que de una manera muy natural y muy emergente nuestros invitados, que ahora mismo os presentaré, que tenemos aquí, vayan hablando y dando respuesta a una serie de preguntas que vamos a ir realizando. En primer lugar, todos ellos van a tener 2 minutos para hacer posicionamiento acerca del tema que hoy nos trae aquí, que es la competitividad empresarial y el capital humano. Después de esos 2 minutos de posicionamiento, os imagináis que ya estaremos, pues teniendo en cuenta que son 7 ponentes, pues vamos a estar, pues eso, en el cuarto de hora, seguro 20 minutos. Vamos a dedicar tramos de 10 minutos a 3 grandes temas que están relacionados con este asunto. Y finalmente les dejaremos que hagan una pequeña conclusión también de 2 minutos. Con lo cual os vamos a tener corriendo todo el tiempo que dure esta mesa redonda, que en principio tiene que acabar a las 16:45 puntualísimamente, porque alguno de nuestros invitados tiene que salir corriendo porque tiene otros compromisos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues venga, voy a empezar presentándolos. En primer lugar, tenemos aquí el primero de todos. ¿Se me oye bien o...? Sí, me tengo que acercar bien, ¿verdad? César Pontviane es vicepresidente de la empresa familiar aquí en nuestra comunidad, en vuestra comunidad. A su lado está Nuria Pérez, que es representante del sindicato UGT. O sea, como veréis, tenemos aquí toda la mesa que decide los temas a nivel social en nuestra comunidad. A continuación tenemos a Santiago Aparicio, que es presidente de CECALE, lo tenéis ahí en los nombrecitos puesto. A continuación tenemos a Francisco Belil. Francisco Belil es vicepresidente de la Fundación Bertelsmann. ¿Os acordáis ayer, los que estuvisteis, que nuestro presidente en varias ocasiones hizo referencia a la Fundación Bertelsmann como nuestro socio privilegiado para
todos estos, digo privilegiado por nuestro privilegio, para poder llevar a cabo este proyecto que estamos llevando de la formación profesional en España. Ellos son una fundación, yo diría, especializada en la formación profesional dual. A su lado está Fernando Escudillas. Fernando Escudillas es el presidente del Consejo de Cámaras también de la comunidad. Carmen Álvarez a su lado, que es representante de Comisiones Obreras. Y al final tenemos a Soraya Mayo, que no porque esté al final es menos importante, evidentemente, que es de la Asociación de Autónomos de Castilla. Bueno, yo creo que es de todo el Estado, ¿verdad, Soraya? Eso es, ella lo ha dicho mucho mejor. Me vais a pedir disculpas y también se los pido a los de la mesa porque como vamos rápido, no me he parado a explicaros el currículum de cada uno de ellos, que os podéis imaginar que están sin currículum. Entonces si en algún momento es necesario destacar alguno de ellos, sentiros libres para corregirme lo que haga falta. Muy bien, pues como os decía, cada uno de ellos va a tener 2 minutos para posicionarse sobre el tema que nos trae, que es el de la competitividad empresarial relacionada con el capital humano, teniendo en cuenta que estamos hablando de los desafíos, y este foro así se titula, los desafíos que tenemos en el ámbito de la formación profesional. Entonces, le voy a pasar inmediatamente la palabra a César y si os parece, si alguno levanta la mano porque entienda que en ese momento puede decir algo que sea interesante a lo que comente el que le toca hablar, pues lo hace y pasamos la palabra. Vamos a hacerlo de manera asintótica. ¿De acuerdo? Venga. Pues César, cuando quieras. Yo creo que ahí estás muy bien. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir bastante rápido, como ha dicho la moderadora. Y bueno, un poco el posicionamiento de la empresa familiar respecto al tema del capital humano y más enfocado a la formación profesional y referente a la competitividad, para nosotros es una necesidad. El capital humano, formar a todas las líneas de nuestras empresas en la mejor forma posible para poder afrontar los retos y los objetivos que tenemos. Dentro de la asociación, la mayoría de nuestros asociados durante el próximo año, el 93%, creo recordar, pretenden mantener o crecer ventas, y para crecer y mantener ventas y cumplir nuestros objetivos no hay otra forma que con nuestros equipos. Y tenemos que fomentar esa formación de nuestros equipos, esa competitividad de nuestras empresas y en base al capital humano. Con lo cual, creo que para nosotros es una línea estratégica. Si no es la primera, es la segunda. Después de conseguir ventas hay que saber venderlas y producirlas. Y para eso necesitamos personas. Y para eso necesitamos formar nuestras personas. Y necesitamos a la formación profesional para poder apoyarnos en esos procesos productivos. Rápidamente. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Genial. Muy bien. Nuria. Buenas tardes a todos y primero dar las gracias a la Dirección General de Formación Profesional y a la Consejería de Educación en nombre propio, en nombre de mi organización, por poder participar en este foro. Bueno, para nosotros, desde el punto de vista de capital humano, pues entendemos que como capital humano son todos aquellos factores que puede tener un trabajador o una trabajadora desde el punto de vista educativo. Y en ese sentido entendemos que la formación permanente y a lo largo de la vida se convierte como algo esencial para poder tener un capital humano de los trabajadores y las trabajadoras que sea importante. Por eso, desde hace ya muchos años, desde 1996 o 92, quiero recordar, nos dotamos de unos primeros acuerdos de formación para el empleo, en base a los cuales nacen algunos instrumentos, como puede ser la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que define la formación permanente y a lo largo de la vida como el sistema que comprende la formación continua de los trabajadores en activo, desempleados ahora ya también, y la formación profesional reglada. En Castilla y León, también y fruto del diálogo social, también tenemos fundaciones y nos hemos dotado de varias estrategias, en concreto la última es la que comprende este plan de formación profesional 2016-2020, que sin duda alguna esperamos que contribuyan al empleo y a tener ciudadanos y ciudadanas y futuros trabajadores y trabajadoras e incluso trabajadores y trabajadoras en activo mejor formados que contribuyan a tener un capital humano en nuestras empresas mejor. No obstante, y a pesar de los esfuerzos y del diálogo social, sí que hemos constatado que el aprendizaje permanente en nuestra comunidad autónoma todavía es más fruto sobre papel que realidad en la vida misma.
Desde la Unión General de Trabajadores, lo que sí que lamentamos en referencia a este tema es que, a pesar que desde 1993 hemos venido acordando de diferentes acuerdos de formación para el empleo, en los últimos años se haya promulgado una ley de formación para el empleo que, teniendo en cuenta los niveles de crisis, de desigualdad social, de desempleo que tenemos, pues no haya podido ser acordada con los agentes sindicales y sociales. Muchas gracias, Nuria. Señora Aparicio. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Consejería de Educación y a la Dirección General de Formación Profesional por invitarnos a participar en esta mesa. Bueno, y para COE, lo que representa, que es lo que es CECALE aquí en Castilla y León, bueno, consideramos que los recursos humanos son nuestra mayor fuente de riqueza, porque ellos son los que realmente son los que crean, aportan el conocimiento, la creatividad a todos los proyectos de las empresas. Y, en definitiva, son los que hacen los cambios estratégicos, los cambios económicos y los cambios sociales. Si no fuera por ellos, sería muy complicado el que al final las empresas por sí mismas pudieran hacer los cambios. Por eso, en el capital humano es fundamental para la competitividad de nuestras empresas. Y por eso nosotros insistimos en que tiene que haber una formación continua y constante de todo nuestro capital humano. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace poco tiempo, en una de nuestras empresas, en las cuales yo participo realmente, y que está fuera de España, trabajando en Japón, habíamos fichado aquí a un chico, es un ejemplo para que vean la importancia que tiene el capital humano, que sabía japonés, que sabía español y que tenía unos conocimientos importantes del sector de las energías. Bueno, ese chaval que fue con un buen sueldo, con una buena preparación y que allí fue aportándose y fue adaptándose a otros nuevos cursos y a la situación que había en su país, porque hacía mucho tiempo que no había vuelto, ese al final nos lo quitaron después de que hubo cinco intentonas para que se quedara, pero nos lo quitaron porque realmente lo que él representaba, lo que él conocía, en lo que se había formado, español, japonés y energía, realmente allí no había prácticamente nada. Y hoy por hoy todos los headhunters en nuestro país y a nivel de las empresas que están en internacionalidad, los headhunters andan buscando a gente de este tipo para cambiarla constantemente de empresa. Por eso es importante tenerlos bien formados, continuamente formados y bien pagados, para que eso se va a seguir produciendo, pero para que nuestras empresas no sufran. Y eso, por eso, desde nuestras organizaciones pensamos que es fundamental la formación continua en el capital humano, para que puedan ellos desde dentro promover la competitividad de las empresas y nuestras empresas sigan aportando a la economía de nuestros países y a la economía globalizada lo que realmente deben aportar, que es riqueza. Muchas gracias. Os agradezco muchísimo la puntualidad que le estáis. Los asusté un poquito al principio y me están haciendo caso. Gracias, Francisco. Sí, ante todo, otra vez también, por mi parte, dar las gracias a los organizadores por haber montado esta reunión que es sumamente importante para todos. España está entre los 15 primeras grandes economías del mundo y, sin embargo, en el ranking de competitividad estamos en el puesto 33. Y para hacer un ranking de competitividad hay muchos factores, infraestructuras, pero una muy clave es, como decía Santiago hace un momento, lo que es el capital humano. Y ahí es donde tenemos que hacer cosas. Y cuando ves las estadísticas y comparas, por ejemplo, el desempleo en nuestro país, estamos al doble que en la Comunidad Europea. Si miramos el juvenil, todavía peor, porque estamos prácticamente en un 50%, cuando Europa está en una media de un 21%. Si vemos el abandono escolar, estamos en un 22%, cuando la media europea es de un 11%. Número de contratos temporales, FP dual, en la media europea está en un 14%, países como Alemania o Suiza están en el 60% y nosotros estamos en entre un 2 y un 3%. Lo mismo nos ocurre cuando comparamos las pirámides educativas de los países principales de Europa y el nuestro. Nos encontramos que en secundaria tenemos un 45% de personas que han hecho solo la secundaria,
la primaria, la secundaria un 22%, en Europa estamos hablando de un 22 y un 44%. O sea, de cualquier manera que miremos las estadísticas sale siempre lo mismo, que hemos hecho cosas muy bien hechas en nuestro país en las últimas décadas, pero que tenemos un problema grande que no hemos resuelto y que tiene que ver con recursos humanos y que tiene que ver con potenciar lo que nos va a hacer más competitivos, que son nuestros recursos humanos. Y eso pasa por una buena orientación profesional y pasa por hacer formación profesional dual de calidad en nuestro país. Y este 2% hemos de conseguir que se convierta o se acerque al 60% de los países punteros de Europa. Para esto, desde la COE, desde la Cámara de Comercio de España, con la Fundación Bertelsmann y con la Fundación Princesa de Girona, hemos creado una alianza para introducir la formación profesional dual en España. Se están haciendo muchas cosas, pero normalmente descoordinadas, muchas iniciativas muy buenas, algunas de ellas, otras que no tienen la calidad adecuada, y nos faltan unos ciertos estándares y nos faltan, sobre todo, sumar esfuerzos y no duplicar o triplicar nuestros esfuerzos en un país donde lo que necesitamos precisamente es más gente trabajando en estos temas. En este sentido, esta alianza está creciendo por momentos, facilitando a muchas empresas que entren a formar parte de la gran familia de la formación profesional dual, y desde aquí invitamos a todos vosotros, como ha hecho Bankia, como lo que tiene todo nuestro apoyo, el honor es nuestro de poder trabajar con Bankia, es que nos apuntemos a esta iniciativa y que entre todos consigamos que en nuestro país la formación profesional dual tenga la valoración y sobre todo la utilidad que tiene en los grandes países europeos. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Le dejo la palabra al señor Escudillas. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que hemos tenido en representación de las Cámaras de Comercio de Castilla y León. Pues poco puedo añadir a lo que ya se ha dicho y que creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene la formación dual. Yo sí que estoy un poco en desacuerdo, a mí las cifras no me gustan, ¿no? Pero que sí que estamos muy valorados. Y cuando hablo muy valorados ya no digo dentro de España, sino fuera del país, que yo me muevo bastante y veo que la formación de España es muy buena y muy valorada, independientemente de que sí que creo que carecemos de unos mandos intermedios. De ahí viene esos mandos intermedios son los que tenemos que crear. Pero esos que vamos a crear o que tenemos que iniciar ya, hoy mejor que mañana, creo que tampoco podemos buscarle un rendimiento a corto plazo. Eso es una amortización a más largo plazo, pero que ayuda a lo que se está haciendo fuera. Y la verdad que fuera tenemos un buen cartel. Yo diría que a ver si somos capaces de poner la marca España, ¿eh? Yo recuerdo que de chaval todo aquello de máquina y herramientas, cuando veíamos una máquina con la etiqueta del fabricante alemán, ya era muy buena, porque era de Alemania. Estaba construida en el Goibar, no en Eibar, pero el marchante era alemán. Entonces, lo que tenemos que buscar es, con todo esto, y gracias a la formación que tenemos, es que lleguemos a hacer marca España. Y, de hecho, las empresas que están trabajando fuera del país lo están haciendo muy bien. Nos están ayudando muchísimo. Ahora tenemos que colaborar con esos mandos intermedios, con esa formación dual que pretendemos darle mucha vida, que es la que creo que es el éxito de las empresas de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos por dejarnos participar en esta mesa y voy a intentar no repetir y voy a intentar también, ya que estamos hablando todos y algunos elementos son coincidentes, y también voy a intentar no hablar de formación profesional dual, porque de eso hablaremos más tarde, ¿no? De entrada vamos planteándose el axioma de competitividad empresarial y capital humano, intentar centrarme en esto. Estas dos palabras, como son palabras tan mayores, planteadas así, bueno, entendemos por una parte que hay un riesgo de hacer un tópico con ellas, que al final, como se habla tanto de competitividad y de capital humano, las palabras cuando se repiten y las cosas que se repiten como mantras al final acaban careciendo de contenido.
la realidad de la formación en las empresas españolas y la realidad también de la escasa estabilidad en el empleo que tiene este país hace a veces difícil que el concepto de capital humano tenga la vida o tenga el sentido que debería de tener. Yo creo que pensando en competitividad empresarial y capital humano sin de relacionarse, habría que pensar sobre todo en la formación en las empresas, que es un problema que vemos que tiene de una manera, que es un problema serio e importante en este país, porque quizá el modelo de formación en las empresas que tenemos es un modelo que se adecua bien a las empresas de gran tamaño, pero se adecua con más dificultad a las empresas pequeñas. Y este problema lo venimos observando desde que el modelo actual de formación en las empresas está vigente en España. Aquí, y descendiendo al terreno y tratando de ver un poco y pensando un poco también en el... Claro que toda generalización es difícil, pero pensando en el modelo de empresa, en el modelo de pequeña empresa, incluso de microempresa que tiene esta comunidad, lo primero que quizá habría que abordar al pensar en su capital humano y en cómo el sistema le puede ayudar a mejorar la formación de su mano de obra sería ver hasta qué punto el sistema puede ofrecerle a estas empresas ayuda a la hora de definir sus prioridades formativas, a la hora de obtener formación, porque el tamaño de las empresas hace muy difícil que las empresas aborden por sí mismas estrategias formativas. Y luego está el otro problema que desde el punto de vista sindical es inevitable, que es el problema del valor y el precio de la mano de obra. Y cómo el capital humano ha tenido, y en estos tiempos, y sobre todo en tiempos como los que vivimos, muchas dificultades para hacerse valer y para tener el precio. Quizá tiene el valor que tiene, pero desde luego no tiene quizá el precio correcto en la mayor parte de los casos, lo que hace difícil la valorización del capital humano. En este sentido, siempre hemos pensado que el sistema de formación profesional de Castilla y León, la red de centros integrados y en general todo el sistema público de formación profesional debería ayudar a las empresas, sobre todo a las empresas de menor tamaño, en esos dos objetivos, en el de identificar sus necesidades de formación, también en el de identificar su propio sistema de necesidades de formación y de clasificación profesional y las necesidades de formación y tratar de ayudarles en ellas. Muchas gracias, Carmen. Soraya. Bueno, esto de quedar para la última, pues tiene para la última, ¿eh? Tiene sus dificultades. No, me refiero que hay muchas cosas en las que coincido plenamente con mis compañeros de mesa. En España, aparte del problema del paro, que tenemos un altísimo paro y un altísimo paro juvenil, se da una dicotomía, y es que a pesar de estas grandes cifras de desempleo hay muchísimos puestos de trabajo que no se cubren, y sobre todo hablamos de nuevas profesiones y todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Entonces, no solamente tenemos un problema, tenemos dos. Tenemos el problema del paro y tenemos escasez de talento en muchas profesiones. Y esta escasez de talento lo que está provocando en muchos casos es una falta de competitividad de las empresas españolas. Y hay dos formas de arreglarlo: o a través de la universidad con nuevos currículos, o a través de la FP dual o la FP profesional. Yo creo que en este caso será más ágil y con un acercamiento mayor a la empresa la FP. Yo creo que hay que potenciarla mucho más. Lo que pasa que, ya metiéndome un poco más en el punto a tratar sobre la FP, yo creo que la FP va a tener, la dual, va a tener éxito en la medida en que la Administración sea flexible con las empresas, sobre todo pensando en que el 80% de las empresas en España son autónomos, pymes y micropymes. Y yo creo que aquí se está cometiendo ya un error de base, en el sentido de, es mi opinión, que se está pensando la FP dual también en las grandes, y se está dejando un poco de lado a las pequeñas, cuando somos la mayoría de las empresas que hay en este país. Y para los autónomos, que es lo que yo represento y en lo que todas mis alocuciones van a ir dirigidas a mi sector, no me voy a dirigir a las grandes empresas. Para el autónomo, la retención del talento es vital si quiere competir y si quiere sobrevivir en este mundo en el que el grande se come al pequeño. Y por eso yo creo que se nos tiene que dar la oportunidad de participar en este proceso de la formación de la FP dual, y para ello necesitamos la alianza y la colaboración y la complicidad de la Administración para que sea flexible con las empresas. Muchas gracias, Soraya. Muy bien, pues como habéis visto y habéis oído,
hay una cuestión, varias cuestiones claves que han salido aquí que vamos a ir viendo. Yo lo he ordenado en 3 bloques, pero han salido muchísimas más cosas de las que yo ahora voy a poner aquí y que voy a lanzar para continuar el diálogo. Pero hay una común en todos ellos, que es que efectivamente el capital humano es tan importante, y eso me lo dicen mucho la gente, mis compañeros del banco, es tan importante o más que el capital financiero. Un negocio y una empresa no van a funcionar si no tienen personas preparadas y competentes. Y eso es el gran capital que tiene cualquier empresa. Mucho más que el financiero, aunque nos parezca, incluso que las ideas. Puedes tener una buena idea y si no tienes personas que te acompañen en desarrollarla, no la puedes llevar a cabo. Si nos centramos en el tema de protagonistas y alcance, que he puesto yo ahí, formación dual y desempleo, y si nos centramos también en las cuestiones que tanto el señor Aparicio como el señor Escudillas nos han dicho, que es ese nuevo modelo productivo que va a empujar, digamos, a un espacio diferente en el ámbito económico en nuestro país y en cualquier país en este momento. Y si hablamos de la innovación estratégica, que esta mañana hemos hablado mucho de eso y nos lo ha explicado muy bien tanto los vascos como después lo han estado comentando incluso el propio consejero de Castilla y León, la innovación estratégica, lo tenéis ahí escrito, es un proceso de reflexión que tiene por objeto el cambio significativo de posicionamiento de la empresa. Estamos en este momento ahí. Y dice, y esto se lo he copiado literalmente a Miquel Navarro, mediante 2 cuestiones. Una, la transformación radical de la propuesta de valor. Las empresas tienen que pensar en esto para innovar. Y un cambio sustancial en el modelo de negocio. Eso también está en la innovación empresarial. Estamos hablando de nuevos modelos de negocio. Algunos de nuestros invitados de mesa, de nuestros participantes, han hablado de la digitalización y de la revolución que eso produce. Esta mañana hemos hablado de la industria 4.0 y hemos hablado de un sistema de formación 4.0 que acompañe a esa industria 4.0. Para todo esto, en todo momento se ha hablado de contar con las personas preparadas para hacerlo, que es lo que estamos hablando aquí. Y siguiendo lo que el señor Belil, lo que Francisco nos ha dicho sobre datos, yo quisiera destacar estos que están aquí puestos, que coinciden con los que ha comentado Francisco, y es que efectivamente se da la coincidencia cuando hablamos de competitividad empresarial y cuando hablamos de empleo. Y cuando hablamos de que el empleo también es básico para la calidad, y esto lo han dicho nuestras compañeras, para la calidad de vida de nuestra sociedad, y eso tiene que ver con la economía y con el empleo. Si miramos las cifras de porcentaje de estudiantes que estudian formación profesional, ¿cuántos de ellos lo hacen en dual? Y el tema del desempleo, fijaros cómo correlacionan las cifras. En España tenemos una, y también lo ha dicho alguno de nuestros invitados, tenemos una formación profesional o un número de estudiantes que hacen formación profesional que está por debajo de la media de algunos países de nuestro entorno, pero que es de una calidad, sobre todo la formación profesional de grado superior, es de una calidad muy aceptable. Incluso hay estudios en Europa que dicen que somos uno de los 3 primeros países en cuanto a calidad de nuestra formación profesional. Sin embargo, es cierto que el modelo dual, que es ese modelo, en definitiva, como decían esta mañana también algunos de los ponentes, es ese modelo, es ese instrumento, esa metodología que pone más en relación la empresa con el sistema de formación. Ese modelo lo utilizamos muy poco. Si tenemos en cuenta, por lo que acabamos de decir ahora mismo, que efectivamente vamos hacia un nuevo modelo, nuevos modelos de negocio, un nuevo modelo productivo, donde el conocimiento está en gran parte en la empresa,
vayamos a decirle a los de Google, por ejemplo, a los de Microsoft o a otras empresas que les vamos a enseñar o que vamos a enseñar nosotros a su gente. Nos dirán, hombre, el conocimiento quizás lo tenemos más nosotros que el sistema educativo, y me refiero a todo el sistema, empezando por la universidad, ¿eh? Es cierto que el conocimiento también está en gran parte en la empresa. Por tanto, esta metodología de trabajo, que es la formación dual, nos es muy necesaria a todos. Si nos fijamos además cómo eso correlaciona con las tasas de desempleo, fijaros cómo estamos, en referencia a otros países. Algún estudioso, y tenemos aquí al director del observatorio, a lo mejor Luis me dice, oye, estos datos no los podéis correlacionar, porque stricto sensu a nivel estadístico quizás no se pueden correlacionar, pero es absolutamente significativo lo que resulta de esta comparación. Si además a eso le añadimos que, como dice la OCDE, en el 2020, 2 de cada 3 empleos seguramente tienen que ver con esos licenciados, como ha dicho muy bien el señor Escudiña, a lo mejor, deberíamos pensar en qué pasa con esos mandos intermedios y qué pasa con esas titulaciones que, como también decíamos esta mañana, a lo mejor hemos perdido. Porque ahora, ¿dónde se estudia eso de ser perito? ¿No? Que algunas empresas nos dicen a nosotros, oye, pero ¿dónde encuentras un perito? Un perito era aquel diplomado que ahora con el Plan Bolonia las universidades hacen grados y la formación profesional de grado superior, pues a lo mejor todavía no está valorada, aunque sí en el marco de las cualificaciones, el marco europeo de las cualificaciones tiene ese nivel, como aquellos peritos, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en esta cuestión también. ¿Cómo relacionamos esos datos, eso de competitividad y recursos humanos? Antes de pasar aquí, me gustaría que sobre estas cuestiones que yo acabo de comentar pudierais hacer comentarios vosotros también. Os voy a dejar la palabra a vosotros. Quizás voy a empezar por el señor Belil, por Francisco, porque como he hecho referencia a los datos que él ha comentado, ¿cómo creéis vosotros que deberíamos pensar en esos nuevos recursos, en ese nuevo sistema que nos permita, en ese nuevo sistema educativo que nos permita tener esos recursos humanos que vayan a hacer de nuestras empresas, esas empresas del futuro, con ese nuevo modelo productivo? Yo creo que el tema, el reto de introducir la dual en España es un reto que solo lo podemos resolver todos de forma colaborativa. O sea, no hay nadie en este país que tenga una receta que, aplicando esta receta, consigamos introducir la dual. Esto es, en el fondo, es como un arco que está montado, hecho a base de piedras grandes, y todas las piedras son fundamentales para que el arco se aguante. Y aquí tenemos a los profesores y tenemos a todo el mundo involucrado en construir este arco. Pero hay arriba del arco, hay una piedra que se llama la clave, y que todos sabemos que hasta que esta clave no se instala, el arco no se aguanta. Y todos los expertos internacionales con los que hemos hablado y con los que permanecemos en contacto lo tienen muy claro. Esta piedra clave son las empresas. Porque o el empresario en nuestro país, y aquí vale para las pymes igual que para las empresas grandes, o las micropymes que decíais antes, tienen que entender que, aparte de la función que ellos tienen, como tenemos todos, porque yo también soy empresario, de crear empleo, de crear riqueza para el país, etcétera, etcétera, tenemos una nueva función que hasta ahora, de alguna forma, no hemos estado bastante conscientes de ello, y es que hemos de ser formadores y que nosotros nos hemos de involucrar en la formación de nuestra gente. Porque al final el futuro de nuestras empresas y por lo tanto el futuro de la sociedad y del país depende de que seamos capaces de tener la gente que necesitamos para hacer el trabajo que necesitamos para ser competitivos. Entonces, la primera tarea que tenemos entre todos es convencer de algo que debería ser obvio, pero que por desgracia no lo es, a nuestros empresarios de que se tienen que comprometer a eso.
Y no estoy muy de acuerdo en el que, como decíais vosotros antes, de que porque las pymes no pueden. Las pymes pueden igual que las grandes. Yo no digo que tengan las mismas facilidades, pero si miráis hacia atrás y vais a los libros de historia, sabréis que en nuestro país ya en la Edad Media teníamos oficios y teníamos también formación profesional. Y que el herrero, que tenía un taller con 2 personas y vivía él a la parte de arriba de la casa, contrataba un aprendiz, lo tenía 2 o 3 años viviendo en su taller, lo alimentaba, etcétera, a cambio de que este chico aprendiera. Y algún día tenía el título, se le daba el título de maestro herrero y podía establecerse por su cuenta. Por lo tanto, estos más pymes que los herreros, que los panaderos, que la gente de la época no existe. Y sin embargo lo tenían resuelto, porque sabían muy bien que o seguían este camino o no iban a encontrar a alguien que supiera herrar un caballo como se le tenía que herrar, ¿vale? Entonces, se trata de volver un poco a las raíces, algo que en España hemos hecho muy bien, pero que nos olvidamos de ello. Sobre todo al llegar la democracia, porque nos creímos que si no íbamos todos a la universidad no servíamos para nada, y eso es equivocado. Se trata de reconducirlo, siguiendo muchas de las cosas que se han dicho a lo largo del día de hoy, pero teniendo muy claro que la clave de este arco que hemos de construir entre todos son los empresarios. O ellos lo entienden y facilitan las cosas, o los demás no podremos hacer la tarea. ¿Qué nos dice el señor Aparicio, señora Cubillas? ¿Cómo piensan ustedes, cómo creen que la empresa puede tomar ese empoderamiento y decir, nosotros también vamos a ayudar a la formación? Yo creo particularmente que la empresa está muy comprometida. Y como decía aquí el compañero Vilil, han cambiado el sistema. Anteriormente se iniciaba por el pinche que nos ha detallado minuciosamente cómo se formaba y tal. Hoy la empresa tiene la ventaja de que con esa formación académica llega a la empresa. Pero por poner un ejemplo, esto es la medicina general. Y en la empresa lo que hace después es la MIR, la especialidad. Y en eso la empresa está implicada. ¿Por qué? Porque quiere que todos aquellos que llegan a su empresa hagan una especialidad. Tienen la base, la tienen, la base sólida la han recibido ya. Ahora en la empresa es donde van a adquirir la especialidad en cada empresa con sus necesidades. Yo creo que ese es el éxito. Y la empresa está muy comprometida en hacer eso, porque se ha dado cuenta, y posiblemente, como bien decían, el 80% de este país somos empresas, pequeñas empresas, pymes, etcétera, etcétera, que a su vez, pues la empresa grande nos necesita, porque somos los más baratos, los que mejor le producimos, y él no hace más que ensamblar. O sea, que también tiene mucho interés en que esa gente de esa pyme esté muy formada. Yo creo que la solución va por ahí. ¿Qué ocurre? Pues que esto tampoco, los resultados se ven a corto plazo, ¿eh? Se irán viendo. De hecho, es sorprendente en pocos años el avance que hemos tenido. Ahora iremos bastante, creo, yo tengo la plena confianza que iremos más rápido en los avances. ¿Por qué? Porque ya partimos de una mayor formación de entrada. Ya no tiene que empezar el pinche que no sabía el hombre nada, de chaval, a conocer el oficio que iba a adquirir. Y de ahí han salido grandes oficiales, de ahí han salido grandes mandos intermedios, que afortunadamente esos son los que nos han indicado a los demás cómo se deben hacer las cosas para que llegue antes a la formación de los años que llegaron ellos, que lleguen a la formación con 20 y tantos años, no con 40. Bien, la verdad que es un tema complejo y difícil, porque yo creo que... Sí, perdón. Creo que es un tema complejo y difícil porque en nuestro país creo que hay un concepto muy distorsionado y poco valorado de lo que es la formación profesional. Entonces, tendríamos que empezar por educar a todos, a empresarios y a trabajadores, de esa necesidad de tener la formación profesional, que es donde están todos los cuadros medios que realmente hacen competitivas en las empresas, porque los grandes directivos, los altos directivos, realmente hacen lo que hacen, pero para que la empresa sea competitiva, para sacar sus productos al mercado, para que salgan a mejor precio, tenemos que tener unos cuadros medios muy, muy bien formados, y creo que en España la formación profesional está muy denostada. En primer lugar, había que empezar a educar y a cambiar la educación de
de todos nosotros, de todos los españoles, y hacernos ver que no, la educación, que porque hoy una persona no sea titulado superior, no va a ser menos, sino que ahí se ve claramente en Alemania, fundamentalmente, cuando los cuadros medios realmente han potenciado muchísimo la industria y a las empresas alemanas. Realmente son los que le han dado un valor añadido importante, los que realmente han estado haciendo lo que en la empresa hay que hacer, que es, aparte de dirigir y ordenar y tener un gran director financiero y un gran director comercial, hay que hacer el producto. Y para eso hay que formar a esas personas para que sepan perfectamente cómo realizar ese producto. Por eso creo que primero habría que empezar a formarnos a todos y a convencernos de la necesidad de la formación y que se valore la formación profesional. Y luego empezar a aplicar una formación profesional, la dual, creo que es quizá de los métodos más exigentes y mejores para poder realizar una formación adecuada, tanto en la empresa, tanto de trabajadores como de cuadros medios. Y por ahí es lo que primero que habría que empezar. Yo creo que los empresarios estamos concienciados de esa necesidad y poco a poco vamos viendo que o tomamos ese camino o nuestra empresa, si no es competitiva, se va a quedar en el camino. Y si se queda en el camino, al final vamos a tener que cerrar con un problema añadido para el propio empresario y para los trabajadores que están en esa empresa. ¿Voy a Por eso, pasarle la palabra? Sí. ¿Sí? Voy a pasar la palabra a César, que te estaba... Sí, vale. ¿Sí? Y después se la vuelvo a pasar a usted. Vale. Yo, por alusiones, hablabas antes de, no he estado esta mañana porque no he podido acudir, pero hablabas de Industria 4.0 y si relaciono la Industria 4.0, de la cual soy un ferviente creyente y además practicante por el sector en el que trabaja mi propia empresa, que es la automoción, pero claro, hablar de Industria 4.0, de cambiar el modelo formativo, de avanzar, cuando muestras allí que hay un 55% de paro juvenil, vamos a cambiar otra cosa, vamos a inventar otra cosa para intentar solucionar una cosa que no ha funcionado, vamos a ver qué más ponemos. O sea, los datos que hablabas de un 1% de formación dual. Vamos a potenciar la formación dual. No hablemos de un nuevo modelo productivo cuando en España y en las regiones en las que estamos, seamos pequeñas, medianas o autónomas, estamos en Industria 2.0. No llegamos ni al 3. Seamos realistas con nosotros mismos. O sea, no queramos construir castillos en el aire para seguir adelante con Industria 4.0 cuando, desgraciadamente, nuestras empresas, mi empresa, es un objetivo, pero no es una realidad. Y para llegar a ese objetivo necesitaremos poner los medios. Y la formación dual, la formación profesional dual es un medio más. Entonces, está muy bien mirarnos en un espejo como Alemania o Austria, de los cuales la Fundación ha hecho un informe espectacular comparándose. Está muy bien, pero adaptémoslo a nuestro modelo productivo. No queramos llegar a Alemania en un año cuando no lo hemos hecho en los últimos 5 años y en las últimas 5 décadas. Eso un punto. Y haciendo referencia a lo que ha contado Francisco de la Fundación Bertelsmann, hablaba acerca del arco en el cual está la empresa. Yo creo que aquí no es un arco, sino es un círculo en el cual jugamos 4 jugadores. Gobierno, centros, no nos olvidemos de los centros, a los cuales el Gobierno les dará las herramientas para que los centros puedan hablar, empresas y alumnos. No construyamos grados de Industria 4.0 cuando el mercado lo único que demanda son 10 técnicos. No pongamos 50 centros a crearlos. Entonces, creo que desde el punto de vista del empresariado, por supuesto que somos conscientes de la necesidad de la formación dual o de la formación profesional o de la especialización de nuestros técnicos en grados directivos, medios o inferiores, no nos olvidemos, para poder ser más competitivos. Pero pongamos los medios y de verdad sentémonos para hablar de esos medios. No para hablar de, ahora queremos la Industria 4.0, Bosch en Alemania dentro de poco sacará la Industria 5.0 y ahora todos queremos ser 5.0. Estamos perdiendo una gran cantidad de recursos y tiempo en pensar en estas cosas cuando debemos de construir una base. Opinión personal y esta no de la asociación. Esta es totalmente personal, ¿de acuerdo? Yo a nivel personal vendo el 92% de mis productos fuera, siendo mi primer cliente Alemania. Llevo viajando a Alemania desde los 8 años con mis padres, soy gran conocedor de la industria alemana, tengo grandes amigos allí y si queremos ser Alemania en una legislatura, ahorrémonoslo, no vamos a conseguirlo, seamos conscientes. Esto es un plan que tiene que ser mucho más a largo plazo, es un cambio de mentalidad, es un cambio con objetivos claros y con medios claros y alinearnos los 4 factores, empresas, centros, gobierno y alumnos, por supuesto, que también juegan en esto. Era solo la... Muy bien, gracias César. Carmen. Sí, alguna
una puntualización con relación a la posibilidad de implantar un modelo de formación profesional dual más o menos desarrollado en un tiempo más o menos corto. Más o menos pronto, en un periodo corto en un país como el nuestro. A ver, el sistema al que Francisco se refiere, un sistema en el que alguien empieza como aprendiz y termina siendo maestro, también responde a un marco muy seguro, muy estable de relaciones laborales, que no es desde luego el modelo actual en el que la gente se forma y en el que la gente accede al empleo y evoluciona por el empleo. Ese es un punto bastante importante. Otra cosa sobre el sistema alemán, y hay que decir también como inciso que hay muchos países que no tienen formación profesional dual y tienen altos niveles de empleo juvenil, no tienen problemas de desempleo juvenil. Es decir, el sistema alemán o el sistema austríaco, el sistema suizo, se desarrollan en un contexto muy determinado, en sectores muy determinados y a lo largo del tiempo y en un modelo de relaciones laborales muy estable. El sistema alemán, de hecho, su funcionamiento en buena medida se basa en una buenísima regulación sectorial de las relaciones laborales, lo que significa que los sectores y las relaciones en los sectores están muy bien definidas, determinan muy bien qué puestos de trabajo se pueden ocupar por personas en prácticas, tienen una regulación muy extensa y muy detallada de la figura de los tutores de empresa, es decir, tienen una serie de condiciones que hacen que cuando la formación dual empieza a funcionar, y parece que ya vamos a hablar de formación dual, tiene unas ciertas garantías en el contexto del trabajo. Este es un problema que aquí tenemos y que además lo tenemos agudizado porque en el ámbito de las relaciones laborales el reconocimiento de la formación es muy débil. Para empezar, porque la clasificación profesional de los sectores está muy diluida en estos momentos, después de todo el tiempo de crisis, de sucesivas reformas laborales, y en este momento ese marco de relaciones laborales claro y esa identificación también de factores que están muy claros en otros sistemas para que el modelo de formación dual haya funcionado, aquí falta. De tal manera que, de alguna manera, es cuando regulamos la formación profesional, por ejemplo, en el sistema educativo, cuando tenemos que entrar en cuestiones que en otros estados no es necesario entrar porque se pueden referenciar al marco de... ¿Puede ser un poco más concreta? Porque no acabo de entender lo sí, que voy a decir. estoy un poco más concreta. Estoy intentando adivinarte, porque es que Carmen. Das muchas vueltas, pero no... Como tenemos muy poco tiempo, vamos a ir a punto. Venga. El sistema alemán, en la formación dual, funciona sobre todo en la industria. Por sectores está muy bien... Funciona en todos sitios, porque donde hay más es en servicios, no en la industria. Bueno. O sea, esto ya es un error de entrada. No hemos de asociarlo a la industria. En la industria es importante, pero lo es en cualquier otro sector de actividad. Y eso es precisamente lo que marca la diferencia entre la competitividad de un país como Suiza o Austria y el nuestro. Porque al final, la competitividad es la suma de la competitividad dentro de casa, o sea, de las empresas, y fuera. Porque si yo genero los productos de forma muy eficiente, pero resulta que el transportista que tiene que llevar mis productos al cliente, este señor no lo hace bien, al final mi producto sale perjudicado. Por lo tanto, es importante todo y es un error, y no debemos caer en él, de creer que solo es un tema para la industria. No lo es para todo el mundo. Lo es principalmente para la industria. En los servicios ha tenido otro tipo de deficiencias, pero en cualquier caso, el modelo está mucho más regulado a efectos de puestos que se pueden ocupar por alumnos en situación de aprendizaje, que en nuestro caso no lo tenemos. Hay una buena regulación de la formación de los tutores de empresa, hay unos requisitos y unas exigencias, hay unos porcentajes de alumnos que pueden participar, que pueden estar formándose en el seno de un centro de trabajo en función de la plantilla. La definición por sectores y la definición de los marcos en los que la formación profesional dual se mueve en países como Alemania encuentra poco reflejo en el modelo español, donde tenemos un contrato formativo con las exigencias tan bajas que en estos momentos tiene el contrato formativo en España, y donde además se ve que el contrato formativo
si Me se ve- perdonas, pero sí, vamos a ver, no debemos caer en el error de echar las culpas siempre a los demás porque las cosas no funcionan. O sea, si hay un cambio, si tú crees que hay que hacer cambios normativos, haz propuestas concretas. Pero no pasemos siempre la pelota a los otros. En lugar de preguntarnos qué pueden hacer los demás por mí, preguntémonos qué puedo hacer yo para que este sistema funcione. Y entonces el país empezará a funcionar mejor. Es un poco la pregunta de Kennedy, de ¿qué puedo yo hacer por mi país? No ¿qué puede hacer mi país por mí? Y la tendencia es un poco, va en esta dirección, siempre habláis, yo quiero propuestas concretas que nosotros seremos capaces de llevar al legislador para implementarlas, pero necesito cosas con cabeza y pies, contrastadas, que tengan todo el sentido del mundo. Lo demás, lo siento mucho, pero no me sirve. Con cabeza y pies venimos... Vamos a hacer una cosa, voy a sacar el látigo, ¿eh? A ver, vamos a continuar el debate. Yo creo que está claro, Carmen, que estás diciendo que hacen falta cambios en la regulación para poder llevar adelante la formación dual, como está en otros países, si nos queremos comparar con ellos. Seguimos. En referencia a lo que decía, supongo que todos habéis leído lo que hemos puesto ahí, también veo que no hace falta que provoquemos debate porque ya existe. Esos datos que tenéis ahí puestos son así, 300.000 nuevos empleos en el ámbito tecnológico y de la comunicación. Lo siento mucho, César, pero está claro que el mundo laboral sufrirá una revolución sin precedentes y que, como tú dices, o sentamos las bases rápido o nos cogerá el tsunami, claramente. Entonces, en esa línea que estaba planteando César, si efectivamente nos va a coger el tsunami porque estamos en el 2.0 o antes del 2.0, yo tenía una pregunta para después que era esa de adaptarse o anticiparse. Entonces, yo creo que es correr detrás por lo que están diciendo algunos de nuestros compañeros. Pero lo que sí que es cierto es que efectivamente la competitividad tiene que ver con eso y donde está el conocimiento, decíamos, parece ser que es en las empresas y, por tanto, tenemos que acercarnos a ellas. Muchas de estas cosas que tenemos aquí puestas, que yo les preguntaba o les quería preguntar a nuestros participantes, yo creo que ya están bastante respondidas. Pueden innovar las pymes. ¿A qué llamaríamos organizaciones inteligentes? ¿Cómo teníamos que hacer esa estrategia de cambio? ¿Cómo tenemos que hacer esa estrategia de cambio? Soraya, tú habías levantado la mano, pero no para responder aquí. De todas maneras, te dejo turno de palabra. Y después a Nuria. Vale. No, yo antes había pedido el turno de palabra porque quería hacer un poco de recopilar varias ideas. En relación con lo que decía el... Aprovechar porque es la última vez que podéis hablar, ¿eh? Vale. Estos son como... Pero aprovechar qué que 2 minutos, ¿eh? Qué tensión, parece que tengo el rosco aquí de del pasapalabra. Pasapalabra. No, quería apuntar varias cosas. En primer lugar, estoy de acuerdo con lo que decía el presidente de CECALE, con el tema de que está muy desnostada la formación, la FP, y que hay que ponerla en valor. Y yo creo que hay que hacer esto es un gran proyecto de país. Y en Cámara de España, en Cámara de Comercio de España, que además Mercedes y yo estamos las dos en la comisión de la FP Dual, lo tenemos muy claro y esto queremos que sea un proyecto de país porque nos va la competitividad, el futuro, la retención del talento en ello. Yo creo que hay que hacer una venta en comunicación hacia la sociedad, es decir, poner en valor la FP Dual. Hay que venderlo internamente a las empresas y yo aquí ya arrimo la ascua a mi sardina a las pequeñas para que vean las ventajas que tiene no perder la ola de la formación profesional dual. Y luego ya siguiendo con esta parte, hombre, yo no tengo la respuesta de cómo tenemos que hacer esto, ¿no? Pero sí que también recopilando las ideas de César, yo creo que en este círculo tenemos que estar todos y no cometer igual el error que hemos cometido con el sistema universitario, que hemos creado un montón de facultades, un montón de carreras que ahora pues está en entredicho también el sistema universitario, y ahora que tenemos la oportunidad de hacer o de implantar la FP Dual,
hacerla bien y hacerla entre todos, de tal manera que sirva a los que estamos en la industria 1.0, a la que va a venir del 4.0 y hacer un poco, ya que tenemos la oportunidad de que se está creando el sistema, hacer un traje a medida en función de las necesidades productivas de todas las empresas, de las grandes, de las pequeñas y de las medianas. Sí, yo que se han tocado prácticamente todos los temas, sí que hay algunos que me gustaría puntualizar un poco, sobre todo en relación con la competitividad y los recursos humanos. Y quiero destacar lo siguiente, que en la productividad de los trabajadores, de las empresas, en la que desde luego el factor recursos humanos tiene muchísimo que decir y la productividad lo tiene que decir en la competitividad, hay un factor muy importante que no se ha tocado, que no es más que el bienestar y la satisfacción de los propios recursos humanos. En este sentido, lo que quiero decir es que las empresas, donde se acuerdan convenios colectivos en los cuales se regulan temas de formación, donde existe una paz social, en esas empresas que son más competitivas, en esas empresas existe formación dual y no hay que irse muy lejos. Tenemos ejemplos muy importantes en nuestra comunidad autónoma, como son empresas del sector de automoción, puede ser Renault o puede ser Iveco, donde hay sindicatos fuertes, donde hay convenios colectivos importantes que regulan la mayor parte de las normas, donde todos los agentes y todos los protagonistas del sistema ponen su granito de arena y que son competitivas y que traen planes industriales. Muchas gracias, Nuria. Voy a pasar ya a la última de las cuestiones en las que yo os quería plantear cuáles deberían ser esos nuevos espacios formativos y, sobre todo, el papel de ustedes, agentes sociales e instituciones públicas, en este nuevo espacio formativo. Y tenía dos cosas para decir. Una, y para preguntarles a ustedes, los agentes sociales en el País Vasco decidieron en su momento dejar la formación para el empleo a los centros integrados de FP, haciendo fuertes estos centros y ayudando a la calidad de la formación en los mismos, consiguiendo integrar formación inicial y para el empleo y vinculando estos centros a las empresas, siendo referentes en la innovación para las pymes. No obstante, cambió y pensaron en que la gobernanza debía de replantearse y de reflexionar sobre ella. De eso se ha hablado hoy aquí esta mañana. La gobernanza necesaria para conseguir esta conectividad, si fuera posible, para ese avance, ¿cuál sería? Empezamos por quien queráis. Casi voy a hacer una cosa, voy a darle la palabra, si le parece bien, a Fernando Escudillas, porque además me ha dicho que a las 45 tiene que marchar, ¿verdad? Vamos a intentar acabar antes, pero en todo caso le dejo la palabra a usted para que, en caso de que tenga que marchar, pueda hacerlo. Pues de todo lo aquí hablado, yo creo que esa gobernanza viene por tomar la vitamina que los pequeños empresarios y las pymes la han tomado, pero que la tomemos todos, porque esa vitamina es la que nos dará fuerza para crear esos centros de formación, esa gente formada, esas empresas modélicas, que creo que lo podemos hacer, no a corto plazo, pero sin prisa, pero sin pausa. Y creo que eso es la base principal. Muchas gracias. Señor Aparicio. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Aquí, para llegar a lo que queremos llegar, está claro que no se puede hacer en una legislatura. Pero España ha demostrado que pasó del año 75 al año 92, en muy poco tiempo, ha pasado de su situación económica a ser de un país prácticamente en vías de desarrollo a un país desarrollado. Creo que en cuanto a formación y en cuanto a educación, podríamos hacer lo mismo y no perder más tiempo, porque estamos perdiendo un tiempo muy precioso. Aquí tiene que haber un acuerdo general, porque es lo más importante para el desarrollo de un país y para la competitividad de un país, el tener una educación adecuada, pero una educación desde párvulos hasta la universidad, en la cual, pasando por cada una de las fases, por cada uno de los estudios, tenga cada uno su aplicación, su gobernanza y su forma de decidir y de actuar, pero de una manera que sirva realmente y que no sean parches los que se ponen. Porque, claro, en primer lugar, aquí lo que se está haciendo es cambiando la ley educativa dependiendo quién gobierne y cada 4, cada 3 años o cada 8 años. Y realmente estamos confundiendo a los críos, no sabemos cómo van a salir y si la educación es buena o no es buena. Y de ahí lo que está claro es que los informes PISA son demoledores contra España, salvo en algunas pequeñas provincias de Castilla y León, como es el Soria, de la cual yo soy. Parece que tenemos algo ahí que bueno, pues que realmente parece que lo hemos hecho bien y no hemos hecho caso a lo que realmente se está haciendo en España, pero por lo demás realmente la formación profesional tiene que cambiar
y hay que ponerla en valor, y sigo pensando que hay que ponerla en valor. Y desde luego, otro tema clave y fundamental para las empresas es que tiene que haber una mayor colaboración universidad-empresa. Mientras no haya esa colaboración universidad-empresa, para ahora desarrollar nuevos proyectos, para desarrollar innovación, para desarrollar muchos temas, va a ser muy complicado que las empresas por sí solas, algunas saldrán, y la necesidad de lógicamente hace que nos espabilemos y que avivemos. Como no esa colaboración no exista entre la universidad y la empresa para investigación, para desarrollo de innovación, como hay en otros países, va a ser complicado y va a ser difícil. Yo por eso aquí sigo insistiendo, y en todos los foros donde se hablan de estos temas, sigo insistiendo, cambio de modelo educativo, consensuado entre todos los partidos políticos, o si no va a ser complicado que al final aquí podamos tener una educación como este país se merece y como realmente tenemos que tener para poder desarrollar y ser competitivos en materia empresarial. Si no, va a ser realmente complicado. César. Vaya voy. Bueno, estando totalmente de acuerdo con Santiago en lo del pacto educativo, por cerrar un poco más el espectro donde estamos y la formación dual profesional, y hablando un poco de Castilla y León, yo creo que como en cualquier meta que nos pongamos en la vida o objetivo en la vida, lo que hay que hacer es, lo primero, marcarnos cuál es el objetivo. ¿Qué queremos? Queremos dar empleo a 10, 15, 20.000, 100.000 jóvenes en Castilla y León. Y los medios que tenemos son esta serie de centros educativos, esta serie de empresas que pueden absorber un número de empleos, y empezamos a trabajar todos juntos. Lo que no puede ser es montar cada uno nuestro castillito por el aire y luego intentar juntarlos todos. Con lo cual, repito lo que he dicho antes del círculo, yo creo que lo fundamental es adaptar esta formación profesional dual a un mercado real. Renault, como decía antes nuestra compañera de mesa, Iveco puede absorber lo que puede absorber, pero no más. Entonces, miremos un poco más hacia el resto de empresas. A la Asociación de Empresa Familiar, por ejemplo, nosotros planteamos que nuestras 103 empresas podían ser un semillero de ese tipo de formación, por decirlo alguna cosa, y fuimos muy bien recibidos por la Junta para este tipo de, todo hay que decirlo, cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas y cuando se hacen mal también, para este tipo de actuaciones. Con lo cual, repito, volver a poner mercado, en este caso las empresas, gobierno y los centros, que son a los que tenemos que convencer para que den esa formación, dual o no dual. Con lo cual, la gobernanza yo creo que tiene que ser mixta. Cuando hablo de gobiernos, por supuesto, también incluyo a otras asociaciones empresariales y a otros elementos sociales, como pueden ser los sindicatos. No cierro a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, creo que debe ser, lo primero, marcarnos objetivos, claros y concisos, y un periodo de tiempo para conseguir esos objetivos, dotarlo de medios y llevarlo adelante. Y, sobre todo, cada año decir dónde estamos y por qué hemos fallado y aprender de los errores, como en cualquier fase de nuestra vida. Nada más. Un plan, necesitamos un plan. Carmen, ¿tú qué opinas? Perdonen un segundo. Lo Sí. siento porque me tengo que ir. Bueno, se adelantó 10 minutos usted. Venga. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. A ver, yo creo que sería bueno que también partiéramos de diferenciar bien esa confusión que genera el pésimo decreto estatal de formación profesional dual tan confuso en tantas cosas, que confunde el contrato formativo, las políticas activas, lo que además es un instrumento de las políticas activas de empleo, con lo que es la formación profesional del sistema educativo, que sí que tiene por fin el empleo, efectivamente, como toda la formación profesional debe tenerlo, pero que fundamentalmente tiene la formación del alumnado, que en buena medida es alumnado joven. Y luego está la cuestión de que estamos en Castilla y León. Y esta comunidad tiene las características que tiene la debilidad empresarial que tiene y la debilidad de población también que tiene, y el papel del liderazgo creo que sindicalmente es lo que más trabajamos en estos temas. El liderazgo de la Administración nos parece que es muy importante. La formación profesional del sistema educativo, sea por la vía dual, sea por cualquier otra vía que se desarrolle, lo que tiene que asegurar son unos estándares de calidad. Y esos estándares de calidad son muy importantes. Y el riesgo de que esos estándares de calidad se desvirtúen en función de otros fines es un riesgo y existe en la práctica. Hay una devaluación de las prácticas también en el ámbito universitario por su generalización, pero es que daros cuenta que en estos momentos, y eso es algo que desde el otro punto de vista, desde el punto de las empresas lo vemos, y ahí, claro, no es lo mismo una empresa que otra empresa, y ahí depende del tamaño, pero también depende. Hay empresas intensivas en tecnología de pequeño tamaño y hay empresas que no lo son. Muchas gracias, Carmen. Vamos a acabar y le voy a dar la palabra para acabar al señor Belil y le voy a dar 2 minutos y cierro la mesa. Muchas gracias.
Bueno, en principio yo creo que, y me sumo a lo que comentaba antes Santiago, yo creo que hasta ahora los políticos que han hecho muchas cosas bien hechas han fracasado en este tema, porque hemos tenido más cambios de leyes de educación en los últimos años que ningún otro país de nuestro entorno. Algo no hemos hecho bien y que ha llegado el momento de que la sociedad civil debemos exigir que estos pactos se cumplan, se haga un plan y que nos dediquemos todos a trabajar por ellos, porque en eso nos va el futuro del país y el futuro de nuestros hijos. Y por lo tanto, si no han sido capaces, se lo vamos a tener que exigir. Y pronto vienen elecciones y podemos tomar las decisiones como ciudadanos que nos toque. Y después, como sociedad civil, y aquí tenemos pues muchos representantes de la sociedad civil, debemos cada uno de nosotros aportar realmente lo que podemos hacia este fin. Y repito lo que he dicho antes, no pedir lo que pueden hacer los demás por mí, sino qué puedo yo hacer por los demás. Y ponernos los deberes nosotros mismos. Y por el otro lado, también creo que, para complementar lo que decías tú, Castilla y León tiene muchos puntos débiles, como dices, pero tiene muchísimos más fuertes, que para mí tienen muchísimo más valor y son los que hemos de construir. O sea, como todos nosotros tenemos nuestros puntos débiles y fuertes, y yo creo que Castilla y León ha dado ejemplo de que lo están haciendo francamente muy bien. Entonces, ¿qué sugeriría yo que hiciéramos entre todos? Pues algo que de vez en cuando es muy sano hacer y es soñar. Y soñar que en los próximos años seremos capaces de que el 50% de nuestros jóvenes pueda hacer una formación profesional, que de estos 50% que haga formación profesional, el 60% sea dual, que tengamos el número de especialidades que necesita el país y que por las experiencias que tenemos fuera son alrededor de 350, que nos faltan muchas, que tengamos, como en otros países europeos, 500.000, medio millón de empresas involucradas en el tema de la dual, que quiere decir que desde la presidencia, pymes y grandes empresas entienden que ese es el camino y se mojan cada día contratando aprendices. Y que tengamos también alumnos que cobran cuando están estudiando y haciendo su aprendizaje dual, y que tienen tutores bien formados y comprometidos con hacer la labor que tienen que hacer. Si esto que os estoy pintando no es una utopía, esto lo tenemos en muchos países del centro de Europa ya hoy. Nosotros llevamos un retraso, pero hemos demostrado también en otras cosas que cuando nos ponemos las pilas, por decirlo de forma coloquial, somos capaces de hacerlo y hacerlo rápido y bien y mejor que otros sitios. Entonces, si me permites, soñemos, pero luego pongámonos a trabajar, a Dios rogando y con el mazo dando, y vamos a hacerlo posible entre todos nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a cada uno de vosotros por vuestra participación en esta mesa, por vuestra comprensión. Lo tenemos que hacer así porque éramos muchos y el tiempo era muy poco. Pero yo creo que podemos sacar muchísimas conclusiones de esta mesa. Y sin más voy a dar paso a la siguiente porque me están avisando de que ya vamos mal de tiempo. Muchas gracias de nuevo a todos.
Ya está. Ángel, sí. Paulino y Luis. Ángel, Paulino y Luis. Vale, ya está. Tengo que subir, ¿vale? Para cambiarla tengo que subir. Vale. Tú haz lo que tengas que hacer. Dejo la de Ángel ya puesta. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la mesa sobre acreditación de competencias adquiridas por la experiencia laboral. Antes de nada, quería hacerles llegar dos cuestiones previas. La primera, que esta mesa tiene un formato que no es el formato al uso, sino que es un formato que consiste en la sucesión de 3 exposiciones que van a realizar los 3 compañeros integrantes en la mesa. A lo largo de las exposiciones, si ustedes quieren formular alguna pregunta, por favor, la formulan, la ponen por escrito y me la hacen llegar a mí a través de alguna de las azafatas, identificando la actividad profesional en la que realizan. Los objetivos de la mesa de acreditación de competencias adquiridas por la experiencia laboral son 2. En primer lugar, dar a conocer el balance, los resultados de los procedimientos desarrollados a lo largo de los últimos 6 años, porque el procedimiento es un procedimiento que se reguló en el Real Decreto 1224/2009. Entonces, en primer lugar, se va a dar a conocer la situación real de la acreditación en España, el balance, los resultados de esos procedimientos. En segundo lugar, se va a exponer o se va a dar a conocer el proceso de gestión, la gestión del proceso de acreditación y sus posibilidades de mejora. Y, en tercer lugar, la perspectiva europea, cuál puede ser el futuro o por dónde van los tiros en Europa para la acreditación de competencias. Por otro lado, reflexionar sobre las bondades, debilidades, puntos críticos